Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Esteban Furlan y vamos a brindar esta clase para los alumnos de la materia de bases neurofisiológicas del desarrollo de la carrera de profesorado de educación especial. La idea un poco era mandar esta clase de modo por ahí un poquito más personal con esta introducción. Y vamos a entrar o adentrarnos en el tercer tema de clase, que es los neurotransmisores, si propiamente dicho. Vamos a ver entonces para eso una pequeña introducción con algunas bases que vamos a volver a repasar, que habíamos tenido la posibilidad de ver en clases anteriores, y después ya adentrarnos específicamente en el tema. Bien. Entonces, para empezar a hablar de lo que son los neurotransmisores, tenemos que ver más o menos o a grandes rasgos qué función realizan en el cuerpo, de qué están encargadas estas biomoléculas. Primero que nada, empezar definiéndolas, que son biomoléculas que se encuentran en distintas partes del cuerpo, una gran mayoría o muchas de ellas, digamos, en el sistema nervioso central propiamente dicho, y realizan distintas funciones, ¿sí? Dentro del cuerpo. Simplemente acá hemos marcado algunas, las más conocidas o por lo menos las más estudiadas a nivel del sistema nervioso. La acetilcolina, por ejemplo, que trabaja mucho en las uniones neuromusculares. La dopamina, que trabaja en los movimientos voluntarios. La serotonina, que está muy relacionada con el estado de ánimo. El GABA, que es un neurotransmisor de tipo más bien inhibitorio. Y el glutamato, que es un neurotransmisor de tipo más bien excitatorio, digamos, ¿sí? Entonces, para empezar con esto vamos a ver las bases. Para eso hemos dibujado acá una sinapsis química, es decir, para ver cómo es que interactúan estas moléculas dentro del cuerpo. Bien. Para ello entonces tenemos que empezar por la base de que existe una neurona que es presináptica, es decir, que lo que está antes de la sinapsis, y una neurona que es posináptica, es decir, lo que está después. Para eso, vamos a partir de la base de que los neurotransmisores son estos puntitos colorados que vemos acá, se van a almacenar en vesículas, ¿sí? Vesículas que son como pequeños compartimientos donde son empaquetados estos neurotransmisores. Y esto lo va a realizar una estructura de la célula, una organela de la célula, que es el aparato de Golgi, que de alguna manera, acá yo lo he dibujado acá en la terminal axónica, en realidad esto está más cerca del soma, digamos, de la neurona, pero es el encargado de empaquetar estos neurotransmisores, así como otras tantas moléculas, digamos, pero también hace este trabajo de empaquetar los neurotransmisores para que estos viajen a través de vesículas por el axón de la neurona y en la terminal axónica se liberen. Es decir, que lo que va a pasar es que cuando la vesícula llega, a la membrana, se fusiona con esa membrana de esta neurona presináptica, esto sería la neurona presináptica, y libera a este espacio sináptico los neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué pasa, cuando se liberan estos neurotransmisores en el espacio sináptico? Del lado de la neurona posináptica, ¿sí? Vamos a encontrar unas moléculas que en realidad son proteínas, ¿sí? Que están atravesando la membrana, ¿sí? de esta neurona y tienen la capacidad, de recibir esos neurotransmisores. Por lo tanto, les vamos a llamar receptores, ¿sí? Estos receptores, vamos a encontrar distintos tipos de receptores. Para esto, estos distintos tipos de receptores van a ser específicos de cada neurotransmisor, es decir, que van a haber receptores específicos de la acetilcolina, van a haber receptores específicos de la dopamina, van a haber receptores específicos de la serotonina y así sucesivamente para cada neurotransmisor. Es decir, que esta dinámica de unión entre el receptor y el neurotransmisor funciona como si dijéramos al estilo de una llave y cerradura, así como el ejemplo típico que se pone, ¿sí? Es decir, si yo pongo una llave que no es la de esa cerradura, no la voy a poder abrir. En cambio, si pongo la que sí corresponde, la puerta se va a abrir. Esto pasa exactamente igual o de manera análoga en los receptores y la unión de los neurotransmisores, ¿sí? Básicamente. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando ese neurotransmisor se une al receptor, va a producir una cascada de señales, ¿sí? Dentro de la neurona
postsináptica, lo cual va a hacer que se abran o se cierren canales, depende, digamos, del mensaje que traiga. Si la sinapsis es una sinapsis excitatoria, es decir, que lo que quiere hacer o lo que quiero hacer es propagar, digamos, esa señal por esta neurona postsináptica, lo que va a haber es una apertura de canales, ¿sí? Y un cambio en el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que la neurona, por lo general, en el interior de ella siempre está con cargas más bien negativas, es decir, que está negativizada, digamos, la neurona. Cuando llega una señal para excitarla, hay un cambio en el gradiente y empiezan a ingresar iones de carga positiva, digamos, ¿sí? Y salen los de carga más negativa. Esto produce un cambio en el voltaje y hace que se dispare, digamos, la señal para seguir propagándose a lo largo de toda la neurona. Es decir, que la neurona se excita eléctricamente al recibir, digamos, este estímulo, o al recibir este cambio de gradiente, mejor dicho. Ese cambio de gradiente del que hablamos justamente va a ser disparado por este primer mensajero, es decir, el neurotransmisor va a ser un primer mensajero que va a llevar ese mensaje al receptor, y el receptor va a dar la señal, digamos, a la neurona para que se produzca este cambio en el gradiente. Es decir, en este caso, como pusimos acá, tenemos iones de potasio dentro, siempre tenemos más o menos de potasio, y yo he puesto los de potasio acá adentro y los de sodio afuera. Generalmente están dentro y fuera, pero cuando está más negativizada vamos a decir que hay mayor concentración de potasio y menor concentración de sodio, y acá lo mismo, digamos, en el exterior. Por lo tanto, digamos, cuando llega ese neurotransmisor al receptor y se une con este receptor, va a empezar a producir, digamos, la entrada de sodio y la salida de potasio, ¿sí? Entonces eso va a hacer que la neurona se despolarice, ¿sí? Esto ya lo vimos, estos términos los vimos en la clase pasada de la transmisión, conducción y generación, conducción y transmisión. Y de esta manera se produce este cambio en el gradiente, este cambio en el voltaje, y hace que la señal se propague, digamos, a lo largo de la neurona postsináptica, ¿sí? Bien, esto sería entonces básicamente la base de lo que son los neurotransmisores, o de la función básica que tienen los neurotransmisores dentro del organismo. Después podemos encontrar que los receptores incluso van a variar, ¿sí? Depende del neurotransmisor y del tipo de receptor, más que nada, o sea, del tipo de receptor es lo que va a variar, donde vamos a encontrar receptores que directamente cuando se unen al neurotransmisor disparan esa señal para adentro, o sea, generando este cambio intracelular. Y vamos a encontrar otros receptores que van a necesitar, digamos, de un segundo mensajero, ¿sí? Que son sinapsis que son más lentas, digamos, ¿sí? Pero que duran más o perduran más en el tiempo. Estos segundos mensajeros va a depender de ese receptor. La diferencia, digamos, entre un receptor que actúa solo, o sea, que actúa como mensajero a través del neurotransmisor, y del que actúa por segundo mensajero, se llaman receptores ionotrópicos, digamos, los que actúan por un primer mensajero, y metabotrópicos, los que actúan por más de uno, o sea, por un segundo mensajero, ¿sí? Que se llaman sinapsis por segundos mensajeros. Eso va a tener todo un cambio, digamos, ¿sí? En cómo se realiza esa unión, o sea, en todo lo que produce en realidad la unión del neurotransmisor con el receptor, ¿sí? No vamos a adentrarnos igual en eso, básicamente, pero quería dejar esta idea general de lo que es la sinapsis y de cómo actúa a nivel general, digamos, ¿sí? El neurotransmisor. Después vamos a encontrar las diferencias entre cada neurotransmisor. Vamos a encontrar que esos neurotransmisores, como decíamos recién, tienen acciones distintas dentro del cuerpo, es decir, no solamente, por ejemplo, yo mencionaba recién que la acetilcolina estaba relacionada o estaba implicada en las uniones neuromusculares, pero también vamos a ver que en el sistema nervioso central está implicada también en procesos de aprendizaje y de la memoria, ¿sí? Es decir, van a tener distintas funciones, o sea, más de una, y las vamos a encontrar en distintas concentraciones dentro del cuerpo. Vamos a ver algunas que están con mayor concentración en el sistema nervioso periférico, otras con mayor concentración en el sistema nervioso central, e incluso vamos a encontrar que sus vías, ¿sí? Son distintas, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que la vía de la dopamina es una vía
que va de lo mesolímbico a lo mesocortical, ¿sí? Es decir, por dar un ejemplo, hay una vía que está bastante estudiada, hay vías que por ahí son más difusas, hay vías que son más concretas, en fin, digamos, tenemos un gran número de variaciones y diferencias dentro de este campo, digamos, que son los neurotransmisores, ¿sí? Vamos a pasar entonces ahora a analizarlos desde las filminas y continuar con la clase desde ahí. Bueno, entonces para seguir un poco con la clase, los neurotransmisores, ¿sí? Algunas generalidades de lo que son de cómo funcionaban, que es lo que vimos recién. Ahí básicamente vamos a encontrar que, esto que decíamos recién, sustancias químicas generadas por el cuerpo, que se encargan de emitir señales, o sea, que transmiten información de una neurona a otra mediante lo que es el proceso de sinapsis, que es lo que hemos visto. Decíamos también esto que lo vimos recién, liberado en una sinapsis que interactúa con una proteína específica en la membrana postsináptica, que era el receptor del que hablábamos recién. Así entonces, la función, fíjense ahí que es una de las cosas más importantes, la función principal que tiene este neurotransmisor es la de inhibir o excitar la actividad de la célula postsináptica, es decir, a donde llega esa unión con el neurotransmisor, dependiendo, dice, del tipo de receptor, los neurotransmisores pueden potenciar o disminuir su función, ¿sí? En realidad dependiendo más que nada del tipo de neurotransmisor. Bueno, básicamente entonces podemos establecer algunas clasificaciones para los neurotransmisores que habíamos dicho al principio, algunas básicas como lo que podemos hacer según su estructura molecular. Ahí fíjense que encontramos lo que son las aminas biógenas o las monoaminas, el ésteres que es la acetilcolina, los aminoácidos que son el glutamato, la glicina, el GABA, y los neuropéptidos, que son otro tipo de sustancias que están también muy relacionadas como neurotransmisor por ahí, que actúa como neurotransmisor, porque hay que recordar que muchas de estas sustancias en el cuerpo, a veces, dependiendo de la actividad, algunas actúan como neurotransmisores y otros actúan como, en otros momentos o en otras partes del cuerpo, es decir, dependiendo de esto, actúan como hormonas, digamos, ¿sí? Como puede ser el caso de la noradrenalina o de la adrenalina. Así entonces, bueno, ahí tenemos las endorfinas. Bueno, ahí tenemos en los neuropéptidos, una de las más conocidas es la sustancia P, digamos, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la transmisión del dolor. Entonces, bueno, esto estamos hablando de la clasificación según la estructura molecular. Por ejemplo, las aminas biógenas, si vamos a lo básico, podríamos decir que son compuestos nitrogenados, que tiene bajo peso molecular, que tienen, como que se podría decir, funciones, distintas funciones fisiológicas, o sea, no solamente como neurotransmisores. En los aminoácidos también vamos a decir que el compuesto está por una molécula orgánica con un grupo amino y otro grupo carboxilo. Entonces, bueno, se puede diferenciar de distintas formas. Lo mismo vamos a decir en cuanto a los neuropéptidos, en cuanto al ésteres, que es un grupo, un compuesto que está unido unido al residuo del ácido oxigenado generalmente, o orgánico o inorgánico, y principalmente se resulta de una condensación de un ácido carboxílico y un alcohol, por eso el ésteres. El nombre también viene un poco de ahí, que ahí se forma lo que es la acetilcolina en este caso. Bueno, podemos encontrar, digamos, distintas clasificaciones según la estructura molecular, pero esto es algo básico como para tenerlo un poco en cuenta. Bueno, empecemos a hablar del primer neurotransmisor de los que vamos a desarrollar, que en este caso va a ser la acetilcolina, con la abreviación ACH. Creo que también se puede encontrar en algunos libros, lo pueden encontrar como ACO. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber de la acetilcolina es que es un transmisor mayormente excitatorio. Es decir, que generalmente va a actuar como como para excitar, digamos, a las neuronas.
Dicen que, bueno, se dice es el neurotransmisor de la unión neuromuscular de los axones colaterales de las interneuronas de Ransberg en la médula espinal, ¿sí? Bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que la interacción, digamos, de la acetilcolina en el proceso de contracción muscular o relajación, creo que también, va a actuar, digamos, la neurona unida a una placa motora, digamos, ¿sí? Habíamos dicho también en la clase anterior que necesitábamos simplemente que la estructura que reciba, digamos, ese neurotransmisor tenga esa capacidad, tenga los receptores apropiados para recibirlo y realizar una función en las células, en este caso musculares, ¿sí? Entonces, en el caso de la acetilcolina también vamos a encontrar que una de las funciones una de las principales funciones que tiene es la de las uniones neuromusculares, donde se une el músculo con la neurona y produce, digamos, la contracción, digamos, del músculo, puede ser una de las acciones. Los receptores vamos a tener dos tipos. Habíamos hablado anteriormente de los que eran los ionotrópicos y los metabotrópicos. En los ionotrópicos vamos a encontrar los receptores nicotínicos y en los metabotrópicos los receptores muscarínicos, se llaman, ¿sí? Bueno, va a participar mucho en los procesos de memoria, va a regular la capacidad sobre todo de retener información y recuperarla. Ahí se me copió la parte anterior. Bueno, otra de las cosas también muy interesantes es que cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, se produce siempre en la enfermedad de Parkinson una disminución de la dopamina, que era otro neurotransmisor que está involucrado en el control de los movimientos. Esta disminución hace que aumente la concentración de acetilcolina, lo que va a generar, digamos, los típicos temblores, ¿sí? Que se generan en la enfermedad de Parkinson. Es decir, que esta perturbación del sistema colinérgico, el sistema colinérgico se llama el sistema que está mediado por este neurotransmisor, ¿sí? Por la acetilcolina. Va a producir entonces también, obviamente, problemas de memoria, algunas, y en casos muy extremos, también lo que es la demencia senil, que va a tener ya también implicaciones en la conducta y demás. Pero bueno, básicamente está muy relacionada con la enfermedad de Parkinson, ¿sí? De hecho, uno de los fármacos que se dan, digamos, en la enfermedad de Parkinson van a ser algunos antagonistas, digamos, de la acetilcolina, es decir, fármacos que la acción que van a tener en las neuronas es bloquear la acción de la acetilcolina, por así decirlo, así de una manera muy general. Bien, pasamos al siguiente, que es la dopamina, uno también de los neurotransmisores más estudiados. Acá vamos a entender que son un poquito más los receptores, tiene 5 tipos, digamos, de receptores, ahí lo podemos ir viendo, de 1, de 2, de 3, de 4, cada uno va a tener o va a estar en distintas concentraciones en distintas partes del cuerpo y van a tener algunas funciones por ahí distintas, obviamente, los receptores. Bueno, esto que hablamos recién en cuanto al circuito, que a sus proyecciones se las denomina circuito mesocortical o mesolímbico, porque es la vía, digamos, que recorre. Bueno, es el principal neurotransmisor que controla el movimiento, ¿sí? En una estructura, digamos, ¿sí? del sistema nervioso que se llaman los ganglios de la base, ¿sí? Por eso, digamos, en la enfermedad de Parkinson, como vemos que al igual que la acetilcolina es otro neurotransmisor que se ve alterado, ¿sí? En este caso por disminución, también va a tener esa influencia en el control de los movimientos. Algunas de las funciones que ponemos ahí interviene en conductas motivadas, en la ingesta del agua, de alimentos, en la conducta sexual tiene también algún papel, juega un papel muy importante tanto en el sistema de recompensa, que sería por eso justamente de la motivación, la atención, la memoria, como también como algunos procesos adictivos, ¿sí? Vamos a ir viendo entonces que se van varios neurotransmisores están implicados en más de una función y comparten muchas veces sus funciones. Bien, su déficit, digamos, es decir, la poca producción, digamos, de la dopamina va a producir o produce la enfermedad de Parkinson, ¿sí? No es la causa principal, pero es uno de las cosas que le pasan al cuerpo, digamos, cuando
una persona tiene esta enfermedad. Entonces por eso ahí lo que vemos que se dice, como tratamiento se receta la droga que se llama la levodopa, que es un precursor de este neurotransmisor. ¿Por qué no se da, digamos, directamente? Me parece, bueno, lo lógico sería, digamos, si hay disminución de la dopamina, es que el paciente ingiera, digamos, dopamina. Bueno, justamente porque la levodopa, o la dopamina así, en su estructura molecular, no atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, que es una barrera que separa, digamos, del sistema nervioso, para que no ingresen sustancias que son ajenas, digamos, a él, o incluso nocivas y demás. Por lo tanto, este derivado, o este precursor en realidad, que es la levodopa, sí atraviesa esa barrera y después en el sistema nervioso central se sintetiza a dopamina, digamos. Entonces, de esta manera aumenta la capacidad de dopaminérgica en el cuerpo, y esto mejora mucho, sobre todo, las alteraciones del movimiento. Y la contracara que ponemos acá dice: su aumento en el sistema límbico produce algunos síntomas característicos de la psicosis, como delirios y alucinaciones. Es por eso dice que los antipsicóticos en general actúan como antagonistas de las dopaminas, es decir, los antipsicóticos, en caso de un caso de esquizofrenia, por ejemplo, para tratar de controlar o eliminar los síntomas primarios, o los síntomas positivos, digamos, de la esquizofrenia, que se llaman, se utiliza de alguna manera bloqueadores, digamos, de la dopamina, es decir, fármacos que bloquean la acción de la dopamina. Entonces, fíjense la contracara acá, digamos, es decir, cuando hablábamos de la enfermedad de Parkinson, decíamos que vamos a aumentar con el fármaco los niveles de dopamina en el cuerpo. Esto va a producir de manera secundaria, en algunos casos, ¿sí?, como efectos colaterales, algunos síntomas psicóticos, ¿sí?, como por ejemplo delirios celotípicos, digamos, hay distintas manifestaciones que se pueden dar. ¿Por qué? Porque al no poder controlar, digamos, en qué zona yo necesito que se aumente la dopamina, al darle dopamina al paciente, esto hace que se aumente a nivel general. Por lo tanto, muchas veces va a tener ciertos efectos secundarios. Y en el caso de la psicosis, ¿sí?, cuando tengo un paciente con esquizofrenia, cuando se lo medica con antipsicóticos, justamente lo que va a hacer es que disminuya la acción de la dopamina. Por lo tanto, vamos a empezar a encontrar distintos efectos motores, digamos, es decir, distintos efectos, por ejemplo, temblor, lo que se llama el parkinsonismo, por ejemplo, que no es la enfermedad de Parkinson, sino algo parecido, por, digamos, la toma de este tipo de fármacos. Bien, entonces vamos viendo mucho la relación que van teniendo, y lo complejo de alguna manera que es cuando hago alguna intervención, digamos, o se hace alguna intervención tratando de modificar algún neurotransmisor. O sea, son varias las cosas que hay que tener en cuenta. De los más conocidos, la adrenalina y noradrenalina. Acá también lo vamos a encontrar en otros libros, en algunos libros o en internet donde lo busquen. También se puede llamar epinefrina o norepinefrina. Los receptores se agrupan, digamos, en dos tipos: los receptores adrenérgicos alfa, que tenemos los alfa 1 como subtipo y alfa 2, y los receptores adrenérgicos beta, que se conocen tres, que son el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Estos neurotransmisores, que lo que van a hacer, esos son los receptores. Este neurotransmisor, la adrenalina y noradrenalina, ¿por qué la diferencia de nombres? Porque bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente filmina, es por un cambio, digamos, en la composición que tienen, y bueno, en cuanto también a la liberación, o sea, a la cantidad de concentración que hay en las partes del cuerpo. Acá tenemos, bueno, control del apetito, hambre y saciedad, atención, alerta, el sueño y la vigilia. Tiene una función, la adrenalina, muy simpática, es decir, actúa generalmente en distintas situaciones donde necesitamos ese reflejo por ahí de lucha, de preparar al cuerpo para la acción, digamos, ¿sí? Entonces por eso va también a ayudar a la vasodilatación, va a tener, digamos, distintas funciones dentro del organismo. Bueno, capacidad de respuesta de estímulo-aprendizaje, reacción al estrés, a la ansiedad y la depresión también. Es decir, que nos hace estar activos de alguna manera la adrenalina.
Fíjense ahí en las glándulas suprarrenales, el sistema nervioso simpático estimula, dice, la producción y liberación de adrenalina y noradrenalina al torrente circulatorio. Y acá la producción, digamos, perdón, o la porción liberada de ambas, dice, suele estar entre un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina. En cambio, en el sistema nervioso central vamos a tener un efecto al revés, o sea, vamos a tener una liberación inversa, es decir, cuando necesitamos el estado de alerta o el sistema de recompensa cerebral, la porción de adrenalina es al revés. No de adrenalina un 80% y 20% de adrenalina. Y lo que decíamos recién, es decir, la diferencia entre ambas es por la composición química, digamos, que tiene. Fíjense ahí abajo en el dibujo que dice un grupo metil en la epinefrina o adrenalina en lugar de un hidrógeno que tiene la noradrenalina o la norepinefrina, digamos, ¿sí? Por así decirlo. Otro, la serotonina, uno también de los neurotransmisores que está más implicado en el estado de ánimo. Acá tenemos muchos tipos de receptores, la verdad que es un neurotransmisor bastante complejo. El 5-HT, digamos, es la manera de abreviarse, digamos, que tiene como lo podemos llegar a encontrar en algunos libros. Cuando se abrevia la serotonina se pone así como 5-HT, creo que es 5-hidroxiltrifosfano, creo que es. O tripfosfano, no recuerdo exactamente el nombre, pero eso significa, digamos, que es lo que es la serotonina. Entonces, siempre que veamos el 5-HT estamos haciendo referencia a este tipo de neurotransmisor. Acá vamos a ver que tiene una función principalmente inhibitoria. Es un modulador del sueño, o sea que ayuda para poder dormir. Participa mucho en también la modulación de los estados de ánimo y en las emociones, digamos. Es decir, generalmente los fármacos, los antidepresivos, digamos, que se toman, tienen muchas acciones sobre la serotonina. Por ejemplo, los muy conocidos IRS, digamos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina. O sea, que creo que lo que tratan de hacer, digamos, un poco en el cuerpo es aumentar un poco la acción, digamos, potenciar un poco la acción de la serotonina. El área más importante donde existen neuronas serotoninérgicas es en los núcleos del RAFE, bueno, en el núcleo posterior dorsal y medial. También tienen proyecciones hacia diversas regiones cerebrales que incluyen la corteza, ¿sí? El hipocampo, estructuras límbicas, estriado, tálamo, mesencéfalo, hipotálamo. En fin, digamos, es una vía bastante que abarca, digamos, bastantes regiones. Está implicada también en regular el comportamiento agresivo. Las alteraciones, dicen, la regulación de la serotonina están ligadas a procesos como ansiedad, también está relacionado con esto, trastornos alimenticios, trastornos del sueño y trastornos afectivos, ¿sí? Básicamente. Entonces eso sería más o menos un resumen de la acción de la serotonina. Bien, el glutamato, uno de los neurotransmisores por ahí más importantes, si se quiere, digamos, dentro del organismo, por así decirlo, aunque todos son importantes, pero este es uno de los más importantes. Vamos a encontrar distintos tipos de receptores. Los ionotrópicos van a ser el ácido N-metil de aspartico, que son los muy conocidos NMDA. Y los ácidos alfa-amino 3-hidroxi 5-metil 4-isoxazol propiónico, que es el ampacainato, digamos, ¿sí? Es decir, esos dos tipos de neurotransmisores. Y esos son los ionotrópicos. Y los metabotrópicos, que van a ser los que están acoplados a una proteína, es decir, que actúan por segundos mensajeros a las proteínas G, que se llaman, digamos, en el cuerpo. Nosotros no vamos a adentrar, digamos, ahora. Bueno, es el neurotransmisor excitatorio por excelencia y el más abundante en el organismo, ¿sí? Eso también es importante decirlo. Dentro del sistema nervioso central, por lo menos, es el que más abunda, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene? Dice ahí, mediador de la información sensorial motora, cognitiva, emocional, e incluso interviene en la función de memoria y en su recuperación, estando presente en el 80 y 90% de la sinapsis del cerebro. Fíjense ya lo importante que es, digamos, el glutamato, que tiene tanta concentración, digamos, en el organismo, sobre todo a nivel del sistema nervioso central.
La hiperactivación, es decir, cuando hay un aumento desmedido, ¿sí?, de receptores glutamérgicos, está implicado en patologías como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, en fenómenos epilépticos y el desencadenar y mantener la crisis. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en la epilepsia lo que tenemos es una sobreexcitación, digamos, de las neuronas, y esto va a generar esta sobreexcitación que, o sea, es decir, necesita un fármaco, un neurotransmisor, perdón, que esté implicado en las sinapsis excitatorias. Por lo tanto, está muy relacionado con las crisis epilépticas, digamos, ¿sí?, que tienen justamente esa función, o sea, una sobreexcitación de las neuronas. Bueno, y por último, el ácido gamma aminobutírico, butírico, perdón, que es el GABA. Ahí vamos a ver que existen tres tipos de receptores, los GABAérgicos, que tenemos el GABA A1, el GABA B y el GABA C. Bueno, no vamos a entrar mucho en los tipos de receptores, pero vamos a decir que sí es el principal neurotransmisor inhibitorio y que es abundante en el sistema nervioso central, porque se expresa, dicen, aproximadamente el 30% de todas las sinapsis, que es un número bastante elevado. Así, de esta manera, vamos a encontrar que el GABA tiene, como la función es la de inhibir o reducir la actividad neuronal, y juega un papel muy importante en el comportamiento, en la cognición y sobre todo esto, la respuesta del cuerpo frente al estrés. Es decir, dice ahí que muchas investigaciones sugieren que el GABA se ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Esto generalmente, cuando los niveles son bajos de GABA, es decir, tenemos poca producción de GABA, es muy probable que aparezcan distintos trastornos de ansiedad, ¿sí?, problemas para dormir, la depresión. De hecho, digamos, los fármacos que intervienen en la acción del GABA son las benzodiazepinas, que son muy conocidas, como son el clonazepam, el lorazepam, el diazepam, digamos, ¿sí? Estas benzodiazepinas que tienen efectos que son ansiolíticos, hipnóticos, van a trabajar exclusivamente en este neurotransmisor, muchas veces en reemplazarlo muchas veces, o en promover una afinidad entre el receptor GABA y entre el neurotransmisor GABA y su receptor, digamos, y que sean más afines, es decir, que se puedan unir de modo por ahí más fácil, ¿sí? Así a grandes rasgos. Bueno, entonces en las clasificaciones también los podemos clasificar por los tipos, la localización. Fíjense ahí más o menos está descrito la ubicación que tiene, o la localización que tiene mayormente cada neurotransmisor, y las funciones, digamos, que tiene. Esto sería entonces básicamente un pequeño mini resumen de lo que vimos ahí, con algunos agregados que por ahí no mencionamos porque no son de la importancia en esta clase, pero bueno, como por ejemplo la glicina, la sustancia P, la glicina que se encuentra mayormente en la médula espinal, ayuda a controlar los niveles de amoníaco en el cerebro, o sea, es decir, como un aislante, o sea, como un regulador en realidad. Tiene que ver con las funciones motoras del cuerpo también. Y la sustancia P, que acuérdense que era un neuropéptido, tenemos gran cantidad en el sistema nervioso central y periférico, y que es mayormente excitatorio y participa en lo que es las sensaciones de dolor, digamos, ¿sí?, de dolor punzante, de dolor, etc. Otra de las partes que les había mencionado es, según se pueden clasificar o se pueden ir de las variaciones que encontramos, es según las vías. Así entonces, ahí están más o menos marcadas, ¿sí? Un gráfico que los pueden googlear, está en todos lados. Fíjense ahí abajo, la que está en amarillo, que es la vía de la dopamina, que va desde lo mesolímbico, ahí actúa justamente en el sistema límbico, y después va hacia la corteza, sobre todo a la parte frontal. O sea, por eso es mesolímbico y mesocortical, porque va del mesencéfalo, ¿sí?, que es de la parte esa del tronco encefálico, al sistema límbico y a la corteza. Después tenemos por ahí el caso de las vías colinérgicas, que están arriba en verde, por ejemplo, que son las de la acetilcolina. Fíjense que parte desde lo límbico hacia distintas regiones de la corteza.
las vías serotoninérgicas que tienen acción, digamos, en lo límbico, en la corteza, para atrás también un poco ahí en el cerebelo, las vías noradrenérgicas también, que tienen participación casi por todos lados. Pero bueno, hay algunas que por ahí no están tan estudiadas, que son más difusas, que no son tan claras, y otras que están mayormente estudiadas. ¿Cómo se ve esto? Digamos, según la cantidad de neuronas que trabajan con este neurotransmisor en el organismo. Y al ser tantas es bastante complejo, digamos, determinar exactamente, digamos, cuáles son sus vías, ¿sí? Todavía hay muchas investigaciones acerca de esto. Bueno, y para cerrar, algunas cosas o unos conceptos que son un concepto en realidad que es muy importante, que es cómo se desactivan los neurotransmisores. Es decir, una vez que ese neurotransmisor se une a su receptor, después ¿qué pasa? Ese neurotransmisor queda ahí, se va, entonces un poco eso. Lo que va a pasar justamente es que esto se va a producir una desactivación, digamos, del neurotransmisor. Normalmente, como vemos ahí, hay dos vías de desactivación. Una va a ser la recaptación de los neurotransmisores por la neurona presináptica, es decir, la neurona esa que nosotros decíamos que se había fusionado con la membrana, había liberado a los neurotransmisores en ese espacio sináptico. Después de que se une a su receptor, se despega de ese receptor y la neurona presináptica lo vuelve como a recaptar. Es como si sacara como una sopapa y lo chupa, digamos, ¿sí? Para así decirlo, así de manera un poco más grotesca. Pero básicamente lo que hace eso es, esa recaptación permite que sea almacenado de nuevo en una vesícula y se lo pueda volver después a reutilizar en otro momento, en otra sinapsis. Y otra, digamos, que es la degradación o inactivación. Dice que esto se hace por medio de enzimas catabólicas, aquellas responsables de los procesos de degradación. Generalmente esto se da por una fagocitosis, es decir, que por ahí es como si se lo comiera, por eso fagocitosis viene de comer, de fagocitar. Lo que hace estas enzimas se invaginan o hacen como un hueco donde como si lo envolvieran al neurotransmisor y lo degradan, ¿sí? Eso básicamente sería una de las vías por las cuales algunas enzimas, algún tipo de enzimas actúan así, degradan, digamos, el neurotransmisor. Bueno, esto ha sido todo entonces por ahora, por esta clase. Cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi mail personal, esto sobre todo a los alumnos. Si por ahí no sos alumno y estás viendo el video y querés dejar algún comentario, alguna recomendación, estoy porque soy yo solo, abierto a esto. Así que bueno, espero que les sirva, no mucho más para agregar. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.